Carlos, ¿tú conocías algo sobre el homeschooling antes de empezar este trabajo? No, no, realmente no. Es decir, fue hace 4 o 5 años cuando oí por primera vez, tuve conocimiento de esta práctica, y fue a partir de entonces cuando me interesé por ello. Ajá. ¿Y tu tesis cómo la definirías? ¿De qué trata? Bien, en principio se trata de un estudio descriptivo del fenómeno del homeschooling en España. Eh, digamos que si yo me decidí por estudiar el tema este, es por conocer, fue fundamentalmente porque necesitaba conocer cómo funcionaba esto. Fue una cosa que fue un flechazo, ¿no? Algo que me chocó mucho al principio y quise conocerlo en profundidad. Después comprobé que hay un gran desconocimiento dentro de la sociedad de esto, y hay mil malentendidos sobre el tema, y entonces lo que quise es aportar información, conocimiento, para que la gente cuando hable sobre el tema hable con conocimiento de causa, pueda tener su opinión y no recurrir, como se recurre generalmente, a esos lugares comunes, a esos tópicos, muchas veces sin información contrastada. Ajá. ¿Y qué metodologías has seguido para realizar tu tesis? Bien, digamos que la tesis se hace desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, ¿no? Por una parte he recabado datos cuantificables, hice una encuesta y una segunda encuesta sobre esa primera, en la que recojo datos cuantitativos, ¿no?, contables, y después de una segunda parte en el que analizo todo lo referente a este fenómeno desde una perspectiva más de partiendo de la entrevista a personajes o a personas que están educando en casa y que son personas que llevan bastante tiempo educando en casa, otras personas que no llevan tanto tiempo, pero que hemos dialogado durante mucho tiempo y he podido tener una percepción mucho más completa que la que ofrecen las encuestas. Ajá. ¿Y qué tipo de preguntas les has hecho a las familias? Bien, digamos que hemos hablado un poco de forma distendida de todo, de todo. Hemos pasado revista al fenómeno en sí, a la experiencia personal de cada familia, etcétera. Es decir, he hablado hablé con algunas familias más de 10 horas. Ujú. Y las preguntas de la encuesta, para hacernos una Sí. idea, ¿me podrías explicar un poco cómo es para saber el Sí, grado de bien. profundidad? La encuesta lo que pretende es obtener un panorama global del fenómeno del homeschooling en España. Y entonces, digamos que los temas son de tipo sociológico, son de tipo pedagógico y también ideológico, ¿no? Es decir, cómo piensan, cómo viven, qué criterios utilizan para educar a los hijos, toca un poco todos los temas o los temas más importantes de la conducta de las personas, de las familias. Ujú. ¿Y los resultados qué tal? ¿Con qué respuestas te has encontrado? Bueno, pues sí, vamos a ver, yo hice al final de la encuesta como una especie de resumen, una conclusión final. Hice una especie de perfil de la familia homeschooler española. Si quieres, Ujú. te comento, porque paso un poco Sí. revista a todos los temas que se trataron en la encuesta. Ujú. ¿Te parece bien? Sí, sí, adelante, por favor. Bien, quiero decir que este es un perfil, claro, es un perfil un perfil inexistente, porque lo que hice fue utilizar dentro de cada ítem, de cada pregunta, la respuesta que más frecuencia obtuvo. Ujú. Y de eso creé una especie de Frankenstein, es decir, de modelo, de perfil de padres, de hijos, de familia, Ujú. que resultó ser así. Es decir, que la familia, el perfil tópico, ¿no?, o típico
resultante de esta encuesta es el de una familia constituida por una pareja, padre y madre, de 41 años, que tienen 2 hijos, que son universitarios, los padres, que ella trabaja fuera de casa, que ella no trabaja fuera de casa, y que se dedica a las tareas domésticas y a la educación de los hijos, y que obtiene, a pesar de que no trabaja fuera de casa, ingresos de 600 euros al mes. Él, sin embargo, trabaja fuera de casa por cuenta ajena, normalmente en el campo industrial, y trabaja como técnico especialista, y gana entre 1.000 y 2.000 euros netos al mes. Viven en una casa individual, en una población de más de 100.000 habitantes, y digamos que la opción, la localización geográfica más representativa es la Comunidad Catalana. Se identifica con esta familia con el centro político. Ella participa en alguna ONG, es decir, o está afiliada a algún sindicato o asociación, y él, sin embargo, no participa en actividad sociopolítica alguna. En materia religiosa se definen como indiferentes ante la religión o viven la religión con un cierto distanciamiento. Optan por una dieta mixta, carne, pescado, huevos, lácteos y verduras, y en medicina se decantan por la medicina natural o alternativa. Por otra parte, no se relacionan mucho con el exterior porque entienden que en la familia, que en casa encuentran todo lo que necesitan y todo lo que desean, pero sin embargo no se cierran a contactar con otras personas porque consideran que es imprescindible esta relación con el exterior, sobre todo pensando en los niños. Dicen que la convivencia, o digamos en esta familia, la convivencia familiar es muy buena. Sin embargo, se producen pequeños conflictos familiares, normalmente debidos al tema de las tareas de la casa, pero que son resueltos generalmente a través del diálogo. Vamos a ver, en las tareas de la casa, aunque todos participan, son las madres las que asumen la mayor responsabilidad, el máximo de tareas. La convivencia es buena y la comunicación también. La familia comparte los mismos valores y el principio de autoridad es también compartido en condiciones de igualdad entre él y ella. Los padres accedieron al conocimiento del homeschooling, se enteraron del homeschooling, de lo que era el homeschooling, a través de lecturas. Y después, como motivos de la no escolarización, pues citan hasta siete razones, ¿no? Y los motivos más importantes son los de tipo pedagógico. Por otra parte, la madre es la que carga con el mayor peso de la educación de los hijos, mientras que el padre funciona un poco como acompañante de esta tarea, ¿no? Y colabora siempre y cuando sus quehaceres, ¿no?, laborales se lo permiten. Los padres estarían dispuestos a escolarizar a sus hijos si estos así se lo pidieran, aunque su propósito inicial es el seguir educándolos en casa. Consideran que el homeschooling es una actividad llena de inconvenientes y destacan fundamentalmente 3: la incomprensión de la sociedad, la incomprensión de la propia familia y el acoso de las autoridades educativas y los servicios sociales. Respecto al tema legal, piden reconocimiento legal, pero no quieren controles que coarten la libertad para educar a los niños como ellos entienden más oportuno, ¿no? Están afiliados a una asociación Homeschooler, y esta afiliación a una asociación les permite obtener beneficios del tipo de posibilidades de contacto con otras familias, también recibir amparo moral, que se trata de una actividad en la que muchas veces se tienen que hacerlo en condiciones adversas, y también apoyo e información jurídica. En lo estrictamente pedagógico,
no siguen ningún currículo educativo porque están convencidos que los niños son capaces de aprender de forma autónoma y natural. Y después el objetivo principal, más importante, es el alcanzar un estilo de vida moral y digna. Después, en el tema de la evaluación de los rendimientos, piensan estos padres que la evaluación del rendimiento debe hacerse en función de las capacidades de los niños y no utilizar referentes externos para eso, ¿no? Y los recursos más utilizados en la práctica educativa son los juegos, y después tienen como materiales utilizan también muchos materiales, y estos materiales son de la vida cotidiana, materiales creados, instrumentos propios de las distintas materias o disciplinas. Y son los padres junto con los hijos los que determinan lo que han de estudiar estos últimos y la forma en que han de hacerlo, ¿no? Ahora un poco el perfil de los niños serían niños menores de 6 años. Esta familia tendría niños de menos de 6 años que nunca fueron escolarizados y que seguirán siendo educados en casa, a menos que, como había dicho antes, estos niños digan lo contrario, ¿no? O pidan que sean escolarizados. Después, el aspecto socializador, digamos, que se relacionan con adultos, con otros niños educados en casa y con niños escolarizados. Dedican al estudio entre 2 y 4 horas al día, y esto lo hacen en horario flexible, y esta dedicación es consensuada, llegan a este tipo de dedicación de forma consensuada entre padres e hijos, ¿no? El ritmo de aprendizaje lo marcan fundamentalmente los niños, siguiendo sus criterios y en base a sus motivaciones y a sus necesidades. Por otra parte, participan en actividades extraescolares o extracurriculares, generalmente suelen ser 3, y estas actividades practicadas, las más importantes son, o las más seguidas son la pintura, la música y la literatura. Finalmente, los aprendizajes los adquieren a partes iguales en casa y fuera de ella. En resumen, hice un pequeño resumen aquí de todo esto y digo que se trata de una familia con un alto nivel cultural, bastante más alto que el del resto de la sociedad española. Es una familia tradicional en el reparto de las funciones domésticas, es moderada en lo político, distante del mundo religioso, de la religión, no tiene muchos recursos económicos, potencia la buena convivencia en el hogar, dialoga, es equilibrada en las relaciones con el exterior, está convencida de las virtudes de este modelo educativo, ¿no? Está comprometida con la defensa de él, respeta el derecho de los niños a decidir sobre los aprendizajes, tanto contenidos como tiempos y metodología. Es contraria a la imposición o al seguimiento de un currículo educativo. Defiende un modelo de evaluación basado en las capacidades de los niños y no en referentes externos. Está abierta a la práctica de actividades creativas como la música, la pintura, la literatura. Es partidaria del uso de materiales no convencionales en la adquisición de los aprendizajes, se entiende, claro. Y deslocaliza los espacios en los que se producen los aprendizajes, es decir, aprende en casa y aprende fuera de casa, ¿no? Parte del principio de que en cualquier sitio se puede aprender, ¿no? Y finalmente está comprometida con la transmisión de valores que propugnen por un modelo, un tipo de vida digna y en una sociedad que se entiende pretendidamente libre. Y eso es un poco el resumen de la encuesta a la que llegué. Me parece una radiografía excelente de la situación en España, que entiendo que hasta ahora no había nada de este tipo, ¿no? Este es el primer estudio, ¿no? Que yo sepa, no hay estudios. Hay estudios específicos en el campo de
de la legalidad, etcétera, pero así global que yo sepa, de momento no hay ninguno. Este será el primero, sí. Nos has explicado esta especie de media, por llamarlo de alguna manera, que has encontrado, pero ¿has encontrado algún denominador común en todos los casos o en el movimiento en sí? Sí, digamos que, bueno, estos son los resultados de la encuesta, es lo que dijeron los padres de forma escueta y no teniendo más oportunidad que la de marcar muchas veces una cruz ante determinadas propuestas que se hacían, ¿no? Después, y salen dentro de las motivaciones de la educación en casa, aparecen las motivaciones pedagógicas o el motivo pedagógico como el más importante de todos, ¿no? Sin embargo, después, hablando así de forma distendida, de forma larga y tal, contrastando eso también con la información que aparece en los muchísimos blogs que aparecen, donde la gente se expresa con bastante de forma bastante libre y bastante sincera, da la impresión, ¿no? También en las listas de correos, etcétera, en los sitios web también, yo he llegado a la conclusión de que efectivamente los motivos pedagógicos son importantes. Pero yo creo, previamente voy a decir que el movimiento es muy plural. Este perfil, esta caricatura que acabo de hacer de los padres de la familia homeschooler española, es ficticio porque digo en mi trabajo que posiblemente nadie se identifique, o si se identifica con todos estos parámetros que acabo de definir, será por pura casualidad, ¿no? Es simplemente una media, ¿no? Todos coincidimos, todo el mundo coincide en que es un colectivo pues muy variopinto, con unos contrastes tremendos, y se dice, normalmente se lee por todas las partes, que lo único que une a este colectivo es el hecho de educar en casa. Yo he llegado a la conclusión de que hay algo anterior y algo previo al hecho de educar en casa. Yo creo que hay un sustrato común del que participa todo el colectivo, y ese es el apego a los hijos, el respeto a los hijos. Yo creo que independientemente de la ideología política, de que sea practicante de una religión o no, que se tenga un modelo pedagógico concreto o que no se tenga, que se haga una educación estructurada o desestructurada, etcétera, todos participan de ese principio, ese apego hacia los hijos y ese respeto y ese cuidado y ese afán porque los hijos estén lo mejor tratados posibles, que no sufran, que sean lo más felices posibles, etc. Y después el aspecto pedagógico me parece secundario respecto a esto, igual que el resto de motivos. Yo creo que este es el motivo fundamental. Después los otros son motivos adyacentes, muy importantes. En algunos casos puede que decisivo, claro, porque esto no quiere decir que todos sean iguales, pero sí que encontré que ese era el motivo más importante. Oye, después de tanto investigar, supongo que habrás llegado a alguna conclusión respecto a lo que se tendría que hacer en este país respecto al homeschooling. Sí, bueno, yo sé que este es uno de los temas más complejos. Es un tema realmente serio. Yo tengo mi posición es la de reconocimiento ya. No entiendo cómo la administración puede dilatar este problema en el tiempo, y que sean precisamente, que sea el colectivo el que demande, cuando tendría que ser la misma administración la que diese este paso, porque no se entiende cómo puede haber un colectivo de, pongamos, 1.000 y pico familias que estén educando en casa y de las cuales un 50% esté educando a unos niños sin que la administración tenga la más mínima noticia. Hay un 50% de los niños educados en casa, digamos, vamos a poner 1.000, entre 1.000 y 2.000, vamos a poner 2.000 niños, de los cuales el 50%, 1.000, están
al margen del control, no saben lo que están haciendo. Yo considero, con el conocimiento que tengo, yo estoy convencido que el 99,9% lo está haciendo de forma muy responsable. Algunos de ellos muy bien bajo mi punto de vista, pero de forma responsable todos. Pero seguro que hay un 0,1% que posiblemente no lo está haciendo bien. Y para evitar eso, yo creo que debería haber un control mínimo. Es decir, debería haber un reconocimiento ya y después un control razonable. Yo creo que esos controles no tienen por qué ser de interferencia y de control absoluto, de llevar la escuela a casa, controles que tengan en cuenta la idiosincrasia de este colectivo, la forma particular que tienen de abordar el tema de la educación, y de acuerdo con eso hacer unos controles que sirvan pues para evitar posibles excesos que podrían darse en este colectivo como pueden darse en cualquier otro. Perfecto. Recientemente ha aparecido una noticia en El País bajo titular "La escuela en casa aísla y adoctrina". ¿Tienes algo que decir sobre esta noticia? Sí, hombre, vamos a ver, sobre el tema hay dos posiciones radicalmente tal. Es decir, concretamente este artículo es de gente que no tiene ni idea. Es decir, es lo que yo pretendo combatir, es decir, que se habla partiendo de lugares comunes, pero realmente no se tiene un conocimiento profundo, porque a la educación en casa se le pueden hacer muchas objeciones, igual que a la escuela, igual que a cualquier otro sistema, ¿no? Pero vamos, esto es una posición realmente militante contra la educación en casa, y con muy poca base, con muy poca información. Yo creo que no merece más comentarios. De la misma forma que dentro del mundo del homeschooling, prácticamente todo eso que se escribe es bastante apologético, se hace bastante apología de la educación en casa. Hay muy pocos trabajos críticos, en el que se valore lo bueno y lo malo. Es casi todo esto es maravilloso, y ataques a todo aquello que no es el homeschooling. Yo creo que yo cada vez soy más de tonalidades grises y evito los blancos y los negros. De acuerdo. Oye, ahora que acabas la tesis, ¿vas a continuar trabajando sobre este tema? ¿Es un tema que te ha gustado, te ha enganchado, o ya has tenido suficiente? Bueno, he tenido suficiente, porque la verdad es que llevo 3 años trabajando todos los días, yo creo que una media de 4 horas diarias. Wow. Pero seguiré en la medida que pueda, y ahora voy a tener mucho más tiempo. Seguiré. Será ya un trabajo ya más asequible. Claro, la tesis va a tener 400, casi 500 páginas, ¿no? Van a ser trabajos pues de 20 y pico de opinión fundamentada y demás. Pienso hacer eso. Bien, Carlos, muchas gracias por atender la llamada de Radio Schooling y por darnos información sobre esta primera tesis del homeschooling en España. Muy bien, pues gracias a ti.